vamos a preparar unas deliciosas cookies de quinoa con solo 3 ingredientes, sin azúcar y sin gluten, una receta fácil, rápida, te va a encantar, no te pierdas esta receta. Y para preparar estas deliciosas cookies de quinoa vamos a usar quinoa, por supuesto, y recordá que la quinoa hay que enjuagarla muy bien antes de cocinarla. Vas a usar una taza de quinoa y la vas a cocinar en 2 tazas de agua por 15 minutos aproximadamente. Te tiene que quedar así de sequita y el tamaño se va a duplicar. Vas a obtener 2 tazas de quinoa cocida cuando la cocinas. La vas a colocar en una licuadora o procesadora y vamos a endulzar estas cookies en forma natural. Para endulzarla no vamos a usar azúcar refinada. Vamos a colocar una banana. Te cuento que también podrías sustituirla por dátiles. Podrías endulzar las galletas con dátiles. Y las colocarías en esta parte de la receta junto con la quinoa, los dátiles hidratados. Procesa hasta obtener una masa. Eso es súper importante. Más o menos es 1 minuto. Si hace falta, deja descansar el procesador y vas a procesar hasta que te quede con esta consistencia. Una vez que obtuviste esta consistencia, coloca la preparación en un recipiente. Y te cuento que estas galletas saludables no llevan aceite, no llevan lácteos. Se preparan con solo 3 ingredientes. El tercer ingrediente que vamos a sumar va a actuar como si fuera una harina, pero no es harina. Y si te está gustando el video, no te olvides de dejar un me gusta y compartir la receta para que más personas puedan disfrutar de estas deliciosas cookies saludables. Vamos a usar coco rallado, una taza. Lo vamos a ir sumando de a poco hasta armar la masa de las galletas. Y si no te gusta el coco rallado o no tenés coco rallado, ¿cómo lo puedes sustituir? Podrías usar harina de almendras, harina de avena, harina de garbanzo. En ese caso, la receta puede variar. Mira, vamos ahora a armar la masa en la mesa de trabajo. Vamos a ir integrando y vas a ver que va a quedar ligada porque tanto la banana como la quinoa no necesitan agregar ningún otro ingrediente para ligar. Esos ingredientes ligan entre sí muy bien. Y si querés darle un toque personal, puedes agregar canela, puedes agregar cardamomo, puedes agregar pasas de uvas, puedes agregar tu toque personal a esta receta. Importante, dejar descansar la masa por lo menos 10 minutitos. Y una vez que dejaste descansar, vamos a armar las galletas. Estas cookies son realmente deliciosas. Vamos a cocinarlas en el horno. Se pueden cocinar en la sartén, pero en el horno para mí quedan mejor. Quedan más sequitas si las cocinas en el horno. Vamos a colocar un poco de aceite en la bandeja del horno o podés usar papel de cocina antiadherente. Y tomamos una cucharada aproximadamente de la masa y armamos la galleta con la mano. Mirá qué lindas que se ven. Y te cuento que así como están listas para cocinar y comer. ¿Sí? Estas cookies las podés comer así, con estos 3 ingredientes. Obtenés unas galletas realmente deliciosas, unas cookies de quinoa increíbles. O podés hacer como yo y darle un toque personal colocando unos chips de chocolate que quedan increíbles. A los chicos y a los grandes les encanta. Mira, yo voy a colocar los chips de chocolate, voy a hacer presión para que queden dentro de la masa. ¿Y cómo se cocinan estas cookies de quinoa? Mira, vas a precalentar el horno y 180 grados Celsius, vas a cocinar por aproximadamente entre 20 y 25 minutos. Tené cuidado, estate atenta, poné la alarma para que no se quemen las galletas. Si las cocinas en la sartén, vas a cocinar aproximadamente entre 7 y 8 minutos de cada lado, con la sartén tapada. Fuego muy bajito. ¿Cuánto tiempo duran estas galletas? Las podés guardar por hasta 3 días
y si querés también las podés guardar en el freezer. En el freezer te duran 3 meses y las podés ir retirando de a poco y descongelando para comer cuando quieras. Son ideales para llevar a la escuela, para llevar al trabajo. A los chicos realmente les encanta porque son una combinación increíble. Un superalimento, unas cookies de quinoa deliciosas con un alto valor nutricional, fuentes de proteína, fibra, vitamina y minerales. Si te gusta el contenido que comparto y querés apoyar el canal, podés hacerte miembro apoyador del canal Recetas de Gris tocando el botón aquí abajo, unirse. Nos vemos en el próximo video. Cuando las prepares en tu casa, no te olvides de contarme en los comentarios cómo te quedaron.